Muy buenas noches, don Jesús Muñoz. Buenas noches, don Josep. ¿Cómo estás? Pues encantado de que podamos seguir en las ondas con un tema como este y en un programa como el suyo. Perfecto. Es un tema complicado. Jesús Muñoz es autor de una página que se llama malostratosfalsos.com y además Malos Tratos Falsos Televisión. Y evidentemente habla de malos tratos y falsos, que es un concepto que parece que en una sociedad está mal visto que se use, porque yo me acuerdo que cada vez que dices por ahí que hay malos tratos falsos, te sale el aparato del Estado y te dice 0,02 o 0,01 o 0,000 y te miran como diciendo tú eres un bicho raro, un machista asqueroso y una miseria de persona. Entonces, ¿hay malos tratos falsos? Hay muchísimos, don Josep, muchísimos. Y lo triste de todo esto es que la propia administración, desde el Consejo General del Poder Judicial... Ese que da datos. Efectivamente. Sí. Datos manipulados, que hay que decirlo con letras mayúsculas, en negrita y subrayado. Y si puede ser, hasta entre comillas. Fiscalía General del Estado y, bueno, luego pues todos los aparatos y lobbies feministas. Vamos a desmontar, supongo que a lo largo de la entrevista, pues este debate tan apasionante, porque quiero dejar expresamente recalcado que todo lo que pueda decir está documentado, todo se puede buscar con enlaces oficiales y que ni uno, supongo que tanto por usted como por mí, no estamos contra las mujeres, menos contra las mujeres maltratadas y sí muy a favor de estas víctimas de maltrato en ámbito intrafamiliar, porque cada céntimo de euro que se deriva a asociaciones de ultraizquierda feministas son dineros que le quitan a las verdaderas víctimas del maltrato. Y dejemos una primera reflexión, don Josep, sí, si me lo permite. Sí. Si 8 de cada 10 denuncias, 8 de cada 10 mujeres que han terminado siendo asesinadas jamás han puesto una denuncia, y a fecha del 2018 tenemos interpuestas en los juzgados de violencia de género, audiencias provinciales, y demás aparatos de instrucción de diferentes juzgados de toda España, 1.750.000 denuncias con un 80% de archivos y absoluciones, la pregunta, don José, que se me antoja es, ¿quién carajo está denunciando tanta violencia de género y cómo se puede haber en un país tan democrático y con tanta justicia como tenemos que el 80% de esos procedimientos terminen en archivo a soluciones? Por tanto, ¿los jueces absuelven a maltratadores o estamos procesando con dinero público a cientos de miles de padres inocentes? Pues una de las dos cosas tiene que ser, o que alguien no sabe matemáticas y se equivocó poniendo ceros, pero es evidente que si hay 1.750.000 denuncias y el 80% acaban como acaban, falla algo, porque es una pasada. Es una pasada, con el gasto que supone todo esto, además, pero en fin, simplemente... Pero entonces, la pregunta, o si fuéramos por orden, podríamos decir, primero, ¿España es un país de maltratadores? España es uno de los países dentro de la Unión Europea con menos índice de maltrato de la Unión Europea. Somos el país número 16 y por delante nuestra no está Níger ni Afganistán, no, países tan democráticos, tan feministas y tan igualitarios como Finlandia, Noruega, Bélgica, Holanda, con aproximadamente, si no me baila mucho la cifra, perdónenme porque a veces padezco un pelín de Alzheimer, creo que en Alemania en el año 2017-2018 creo que el número de víctimas fueron 337, mientras que en Alemania en España en el 2018 han sido 47 mujeres. 337 muertes. Muertes, no lo digamos así, asesinadas. Asesinatos, efectivamente. Asesinatos, asesinatos de mujeres. Con todo tipo de alevosías, porque en general esos asesinatos llevan todas las alevosías posibles, nocturnidades, alevosías y lo que se quiera, pero asesinatos. Por tanto, no es un país de asesinos. El índice, y esto cualquier estadista, pero cualquier persona que esté metida en el mundo de la seguridad, le va a decir a cualquier escala de seguridad, tanto la escolta de un señor presidente de gobierno como un grupo destinado de la ONU en un ápice del Cuerno de África, la seguridad 100% no existe y no hay ni una sola ley. Es decir, imagínese aplicar la estadística cero, es decir, hay una ley que va a conseguir que ni una sola mujer más muera a manos de este heteropatriarcado machista que inunda toda España. Es imposible, porque llevamos décadas aplicando legislación, parámetros informáticos, ayuda legislativa, Guardia Civil, Fuerza y Cuerpo de Seguridad,
un montón de materia con accidentes de tráfico. ¿Usted cree que algún día se va a llegar a las estadísticas 0 muertes en accidentes de tráfico? No, y es más, probablemente el día que se prohíban los coches o que el director general, que le encanta que vayamos despacio, nos ponga 10, también se morirá alguien, porque, claro, si van a 10, la gente entonces ya cruza sin mirar porque no pasa nada, o sea, pues extrapole esto todas estas cosas van así, o sea. Claro, extrapole esto al mundo de los malos tratos. No, tengo claro que el riesgo cero es imposible y la seguridad 100% es imposible en todo. Ya puedes poner lo que pongas. Y también tengo claro que una muerte es muchísimo, pero eso no justifica que haya una muerte el tirar dinero dedicándonos a otra cosa que no tenga nada que ver con esa muerte. Mire, le voy a poner un ejemplo para que la gente entienda que supongo que a estas horas de la noche pues está la gente escuchando apasionantemente o a lo mejor podemos ayudar a dormirles. Eso. Pero para que la gente entienda de qué estamos hablando, imagínense que para que el señor director general de tráfico pueda lucir medallas y conseguir montones de votos de cara a las elecciones próximas para decir, hemos conseguido con el partido X o Y 0 muertes de accidentes de tráfico. Imagínese que como medida para poder aplicar 0 muertes, dicen que a partir de ahora ni un solo coche va a circular más por las carreteras de España. Esa analogía traspasémosla a la Ley Integral de Violencia de Género. Como lo que dice una mujer solamente con su mera declaración es cierto, porque ya ha dicho Carmen Calvo que a las mujeres hay que quererlas sí o sí. O sí, sí. Todos los hombres son procesados por violencia de género, porque todos somos maltratadores, asesinos y violadores de mujeres. Entonces, lo único es que a mí me ha tocado en el 2006 y a usted le puede tocar o este mes o el año que viene, pero todos somos maltratadores. Entonces, esa es la analogía que hace esta Ley Integral de Violencia de Género, de la que presume que somos todos. Y luego, bueno, pues desgranaremos poquitas cosas que han ido diciendo el Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, en sentencias que son de obligado conocimiento de esta sociedad. Sí, porque a mí lo primero, claro, es importante explicar que la ley que rige todo este fenómeno es la ley de violencia de género y que es una ley que como mínimo tiene dudosa, ¿cómo diríamos?, justicia, porque diferencia por sexo. Efectivamente. Lo cual es curioso porque la Constitución española dice que no nos podemos diferenciar ni por sexo, ni por religión, ni por no sé qué, ni por no sé cuántos, y sale una ley que nos diferencia por sexo. Hombres malos, mujeres buenas. Buenas, efectivamente. Y yo conozco hombres buenísimos y mujeres que déjalas correr, con lo cual debo vivir en otro lado. Sí, mire, yo el otro día, hace 2 o 3 sábados, hice una excelente ponencia a puerta cerrada, porque es un ensayo para algo que estamos proponiendo para dentro de un par de meses, a gran escala, y la gente terminó muy contenta. De hecho, la propia asociación que me invita, que nada tiene que ver ni con violencia de género, ni con maltrato, nada. Es una asociación que ha visto mi página web, ha pedido mi colaboración porque están en un proyecto en un libro. Bueno, pues hay una asociación que me propone, Jesús, ¿tú te atreves a hacer esto? Dije, mire, yo es la primera vez que haría una cosa así, no tengo un poder de oratoria. Yo creo que por atreverte tú no tienes problemas en casi nada. Bueno, por lo que te conozco yo, me parece que este verbo, lo de atreverse no lo tienes muy trabajado. Muchas gracias. Mire, a lo concreto, cuando usted habla y pregunta sobre el 0,01, si esta ley es constitucional o no, la gente se ampara en las mentiras que nos suelen regalar diariamente los grandes medios de comunicación. La gente debe de saber, porque le puede tocar, y esto es como por desgracia un cáncer, un accidente de tráfico o que un hijo muera apuñalado en una discoteca. Sí, para que la gente entienda, porque a mí yo soy muy de ejemplos. La proporción de que una mujer muera a manos de un hombre violada o asesinada en España es la misma proporción que una mujer, cualquier mujer que se sienta violentada por la presencia de un hombre, de que compre 3 años consecutivos el décimo de lotería y le toque 3 años consecutivos el gordo. Es el mismo porcentaje a morir asesinada, violada por un hombre en España. Cuando hablamos de la inconstitucionalidad de la ley, o que es una ley anticonstitucional porque ha hecho saltar por los aires el propio artículo 14 de la Constitución, y aquí es que me gustaría que la gente se lo grabara a fuego, es el hecho de que, por ejemplo, el propio Consejo General del Poder Judicial no avaló esta ley, con el propio proyecto de ley que decía, en apartado 11º al 14º, por ejemplo, que es una ley que nos retrotraía
y vuelvo a repetir, informe del propio Consejo General del Poder Judicial. Es una ley que nos retrotraía al derecho penal de autor. Es una ley que salta por los aires el principio básico de igualdad penal en el artículo 14 de la Constitución, donde todos los españoles son iguales ante la ley, como ha dicho usted, ante la igualdad, razón de sexo, ideología, religión y demás. Pero es que además decía que no cabía el amparo en el ordenamiento jurídico de la propia Constitución, porque amparaba la creación de juzgados especiales para un grupo determinado de personas. Exactamente. Eso lo dice el propio informe del Consejo General del Poder Judicial. Y la sentencia 59, si no recuerdo mal el número, 59/2008, del voto particular del magistrado Jorge Rodríguez Zapata, dejó por escrito en su sentencia que esta ley contribuiría a renovar el derecho o el sueño de Metzger. Cuando uno conoce esa palabra, pues sabe que es un nombre, pero que le suena un poco raro porque, bueno, pues te vas a buscar a San Google y San Google te ilumina y te dice que Metzger era un jurista alemán de la Alemania nazi que fue uno de los creadores del derecho penal de autor, diferenciando entre el derecho penal de los alemanes y el derecho penal del resto de grupos o sociedades creados en Alemania. ¿A qué nos retrotrae esto? El propio magistrado Rodríguez Zapata... ¿Este magistrado de qué era, del Constitucional? ¿O qué del era? Tribunal Constitucional. Vale. Si quiere le puedo pasar luego el enlace. No, es que no lo has dicho, es para ir situando. O sea, estamos hablando, digo, porque yo en eso soy muy... Como soy de ciencias, me estabas hablando del informe del Consejo General del Poder Judicial, porque después de eso, o antes de eso, no sé, hubo una sentencia del Constitucional donde declara la ley constitucional ante el asombro de propios y extraños, con un voto particular. El ordenamiento. Claro, con un voto particular que es el que me estás hablando tú ahora. Por eso, efectivamente. Vale. Y me hablas de derecho de autor, de ley de autor. Explica un poco lo que es una ley de autor. Vale, pues el derecho penal de autor lo que hace es identificar a las personas jurídica o penalmente en función del sexo que tengan. Es decir... ¿Del sexo o de lo que sea? ¿O del nombre o de la región? Bueno, efectivamente. O sea, es una ley, diríamos que es distinta para unos que para otros. Efectivamente. O una ley hecha adrede para unos, también. Efectivamente. Vale. En el caso que nos ampara, en este caso, que es la Ley Integral de Violencia de Género, nos diferencia por sexo. ¿Por qué digo por sexo? Porque solamente por ser un hombre heterosexual, varón, padre de familia, automáticamente, no es que te cargue con el San Benito, sino que te marca con la cruz del robo de la presunción de inocencia. La gente debe de saber que, como dijo el magistrado, y repito, Jorge Rodríguez Zapata, uno de los 5 miembros que dejó su voto contra esta ley anticonstitucional, dijo que como el sueño de Metzger se haría posible con esta ley, deja su voto por escrito y su repulsa a la aprobación de esta ley. ¿Por qué es un derecho penal de autor? Porque en España, repito, todo hombre que sea heterosexual, blanco, y que supuestamente una mujer heterosexual denuncia a su marido, automáticamente se le aplica la ley. Esta ley no tiene cabida ni amparo, por tanto, no ampara a mujeres que son de condición homosexual. La mujer que asesina a una mujer y la mujer que maltrata a una mujer, la mujer asesinada o maltratada no tiene amparo dentro del cobijo de la Ley Integral de Violencia de Género. Por tanto, tampoco transexuales, parejas de gays y lesbianas, como he dicho. Entonces, es una ley con derecho penal de autor porque solo castiga con la máxima pena. Es decir, y además le voy a poner otro ejemplo. El propio Tribunal Supremo, en el mes de diciembre, nos regaló una sentencia que dejó, pues yo creo que más de una boca abierta. Sí. La sentencia dice literalmente, a uno de los párrafos, que la señora describe cómo le agrede con un puñetazo en la cara al exmarido. El marido o el exmarido le responde con una torta con la mano abierta en la cara y ella le vuelve a responder con una patada. Esa sentencia del Tribunal Supremo ampara la aplicación de la Ley Integral de Violencia de Género y es condenado él a 6 meses por violencia de género y ella a 3 por violencia doméstica. Sí, eso ha sido hace nada, además. Eso ha sido en el mes de diciembre del 2010. Pero ¿sabes, Jesús, qué pasa? Que yo que me leí un poco, no la profundicé porque no soy abogado, pero me leí la sentencia o parte de ella, me dio la sensación, pero eso ya es un tema opinable, me dio la sensación de que el Supremo lo que estaba diciendo es, con la ley que habéis aprobado, acabaremos así. Con lo cual, iros planteando que la ley es la ley. Es una muy buena reflexión. Sí, me dio a mí la sensación esta, de que llevaba la ley al absurdo y lo que ponía en evidencia es el desastre de ley que tenemos y no el desastre de Supremo. Pero eso es opinable. ¿Es el derecho penal de autor? Es el mejor ejemplo claro.
O, por ejemplo, que... Pero eso pasó, todas las televisiones hablaron del tema, pero nadie se planteó la bondad de la ley. Si el Tribunal Supremo había bebido o no había bebido aquel día. Cuando digo bebido lo digo en broma porque no se habló de eso. Pero que todo el mundo incausó al Supremo de error y nadie se planteó, en las televisiones que me vi todas, nadie fue a discutir la ley porque la ley es intocable. O sea, ahora mismo en España hay 11 mandamientos, o mejor dicho hay uno, que es esta ley. Porque a los otros 10 se los salta la política cuando le da la gana. Pero esa ley es intocable. Eso es un dogma de fe para Europa, no para España, para Europa. O el político que se plantee ni siquiera ir contra ello, y de hecho lo han intentado antes del Pacto de Estado, que solamente cuestionar, por ejemplo, una página tan políticamente incorrecta como es la mía, malostratosfalsos.com, cuestionarse el hecho de que una mujer declare verdaderamente si es víctima o no de violencia de género, como decimos, presunto, igual que ella es presunta y víctima, yo también soy presunto culpable. Sin duda. Bueno, pues el hecho de plantear que hay denuncias falsas quería ser constitutivo de la aplicación del Código Penal por incitación al odio y al maltrato. Es decir, una página como la mía que demuestra un caso flagrante de manipulación de recursos públicos, falsificación documental, estafa procesal por abogadas de la Federación de Mujeres Progresistas, estas feministas que dicen representar a la totalidad de las mujeres, son poco más o menos, y voy a decir una barbaridad, pero es que es la realidad de lo que yo pienso, y son tan totalitarias como el Estado bolivariano y republicano o totalitario dictatorial del señor Maduro. Es decir, es un pensamiento único, y es que si yo digo que las mujeres somos maltratadas y ningún hombre heteropatriarcal puede cuestionarlo. Por tanto, si hoy en día a cualquier periodista político le dicen, uy, es que este señor es un firme defensor del heteropatriarcado y es un machista, y hoy en día que te digan machista prácticamente es como si dicen que eres de ETA. Entonces, hay mucho que a plantear. Bueno, te expulsan de la sociedad, vamos, es la muerte civil. Efectivamente. Entonces, ¿quién se va a plantear esto cuando, y con mucha tristeza tengo que decir que la mayor parte de los periodistas no manejan datos reales? Y cuando digo datos reales no son los que dice el Consejo General del Poder Judicial, porque es que es de sentido común, yo sé, vamos a ver. Es de conocido cumplimiento prácticamente la sociedad, o es un secreto a voces, el índice, cualquiera que se meta un poco en Google y pueda investigar, el índice de denuncias falsas en robos de móviles, en robos de radiocasetas de vehículos, en llantas, bueno, el tipo de denuncias típico de robo está rondando entre el 30 y el 42%, aproximadamente dependiendo del año. Y si hay más crisis, pues el índice se aumenta, ¿no? Cualquier tipo de denuncia de sustracción, de robo, de hurto, que conlleve un beneficio económico, es lícito que la gente denuncie cosas que son falsas. De hecho, se han multiplicado por 10 las investigaciones de los seguros, contrataciones de detectives para efectivamente si el denunciante es cierto que ha perdido o le han sustraído ese objeto que dice robar. Sin duda. Sí, y estamos hablando a lo mejor de un móvil que puede costar 800, 900 euros, 1000, lo que fuera, ¿no? Dependiendo si es delito. Antiguamente eran faltas, con la modificación del Código Penal fueron de faltas a delitos. Bueno, si aquí estamos hablando de vivienda, pagas, pensiones, ¿cómo alguien va a pensar que de 1.750.000 denuncias, como nos quieren hacer creer, solamente hay un 0,001 de denuncias falsas, cuando eso es otra falacia? Porque las denuncias falsas la gente debe de saber, y perdone que me ría, porque eso no sale de las deducciones de investigaciones, de la Audiencia Provincial, como se quiso hacer en el estudio del 2010. Ese 0,01 sale de la investigación de un solo año, manipulando datos, y de las deducciones de testimonio de la Fiscalía. Las deducciones que investigó la Fiscalía en aquel año fueron, la media de denuncias estamos hablando de unas 400 diarias, por tanto al año estamos hablando entre 120.000 hasta las 166.000 que ha habido en el 2018, curiosamente cuando están los partidos de izquierda en el poder, y la Fiscalía deduce testimonio en 224. De esas 224... condena o pide condena para delito en el 11%, que al porcentual, cualquiera que sea un poquito iluminado en las matemáticas, sabe que los ceros pasan a la izquierda. Y estamos hablando de un 0,01 de 224 deducciones de testimonio, de casos muy graves en las audiencias provinciales. No de las 130.000 que se han puesto al año. Sí, o sea, el porcentaje está sobre una base más pequeña. Claro, por tanto no podemos decir que el total... O sea, se han expulsado de la base de denuncias muchas que ya no colaban, y entonces al final diríamos, es como si cogieras las buenas y dijeras, ¿y de esas cuántas hay malas? Y hombre, es que son las buenas. Claro, es que tienen condena.
Mire, perdona que me remita simplemente a mi caso. Tengo 7 denuncias demostradas como falso maltrato con una sentencia de libre absolución y el propio magistrado dice, con un fundado uso espurio de los procesos penales por parte de las abogadas, que se han pagado con dinero público de todos los españolitos para ayudar a una falsa maltratada a través de la Federación de Mujeres Progresistas, asociación afín, como todos sabemos, al Partido Socialista. Bueno, pues el juez de instrucción 13 no ha tenido el suficiente arrojo y valor, porque las abogadas son quienes son muy conocidas en el mundo social, y además una, por suerte, por desgracia, pues es la actual directora, socia y mujer del Diario Español junto a Pedro J. Ramírez. Bueno, pues el juez se ha milanado y ha decidido justo decidir lo contrario cuando un juez de lo penal me absuelve de 7 denuncias de falso maltrato, pero no porque se haya levantado un día benevolente y diga, a este chaval me ha caído bien y le voy a absolver, no, porque es que se demostró durante 3 días de juicio de 10 horas con grabaciones, informes de detectives, informes médicos periciales, me gasté un dinero que no tenía en demostrar mi inocencia y el juez decidió absolverme, pero no deducir testimonio de las denunciantes ni de las defensoras de la denunciante. Pero es que cuando presenté denuncia contra ellas en el juez de instrucción 13, que se admitió a trámite y senté en el banquillo la propia mujer de Pedro J. Ramírez, en total a 9 personas, 2 psicólogas, 2 abogadas, una doctora de la Seguridad Social por falsificar un informe médico de lesiones y 5 miembros de una familia, cuando el juez se dio cuenta de quién era una de las denunciadas, pues le entró los calores, le entró el sudor y en una escueta línea dijo, no se aprecian indicios de delito. Cualquiera que tenga un poquito de interés en este caso o en los miles que hay, la página web malostratosfalsos.com, en el margen derecho tienen ustedes la grabación que realicé en el despacho de estas abogadas en el año 2006. No hace falta ser jurista, simplemente con tener un poquito de sentido común. Me acabas de dar una pista que creo que es importante, que es la página, bueno, ya la hemos hablado más de una vez, pero que es muy, muy importante la página, porque la entrevista, que se está acabando porque nos hemos comido el tiempo, quedan un par de minutitos, pero la página no tiene desperdicio, malostratosfalsos.com. Con picar en Google esto sale y tendrían esa entrevista que dura muchas más horas, las que quieran ustedes, porque pueden ir a cualquiera de las cosas que tiene Jesús ahí. Muy, muy rápido, Jesús. Entonces hemos quedado que malos tratos falsos hay, lo que denuncias hay una burrada, y tú me hablabas de un 80%, y segunda, me hablabas de un 80%, ¿no? Sí, a ver, el 80%... De cada 10, 8. A ver, significa que cada 10 denuncias, 8 son archivos a absoluciones. No podemos decir que todas las denuncias archivadas a absoluciones son denuncias falsas, pero que no se investigan. Y ahí es donde hay que investigar las denuncias falsas que se interponen. Segunda cosa, mucha gente cuando hablas por ahí te dice, no, es que se han divorciado a la pareja tal, y la abogada de ella le recomendó que le denunciara antes por malos tratos. ¿Eso es verdad? ¿Hay abogados y gente de mal vivir que aconseja a sus defendidas una denuncia por malos tratos para sacar un divorcio mejor? Pues por desgracia sí, y muy escuetamente. Normalmente asociaciones, y tenemos el caso, por ejemplo, muy reciente de Juana Rivas, donde una sentencia por el 153.2 creo que era, o el 152.3, una sentencia de condena que estaba prescrita por una conformidad para que Francesco pudiera ver a sus hijos, este feminismo recalcitrante y asociaciones feministas regadas con dinero público recomendaron seguir denunciando qué es lo que ha sucedido con el caso Juana Rivas, que ahora mismo está dilucidándose en los tribunales italianos, y hemos terminado conociendo el informe pericial psicológico de quién es Juana Rivas. Pues por desgracia, sí, don Josep, hay miles y cientos de asociaciones feministas y abogados sin escrúpulos que recomiendan por la vía rápida denunciar por malos tratos, porque es una regla de 3. Denuncia violencia de género, automáticamente orden de alejamiento, se toman medidas civiles y penales, y la persona que tú no quieres que conviva contigo sale de casa. Automáticamente se le puede incluso intervenir parte de su pensión, sigue pagando hipoteca y le tienes fuera de casa en menos de 48 horas. Vale, y si hay hijos te los llevas tú. Y si hay hijos, claro, la Ley Integral de Violencia de Género, con la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley de Enjuiciamiento Civil, ya te dice por ley, y ningún juez puede saltarse eso, que ante la mera denuncia, no la condena, la mera denuncia de un procedimiento de violencia de género, ningún padre podrá optar a la custodia compartida. Así que jaque mate. Por eso. Y la última pregunta, porque ya nos tenemos que ir, que también se dice por ahí, te dicen que es mentira,
que la gente que es denunciada puede pasar fácilmente, si es un viernes, todo el fin de semana en la cárcel, sea en el calabozo o como se llame, porque no ha estado ninguno de estos, sea culpable o inocente, simplemente por la denuncia, el señor es pillado y hasta el lunes que no aparezca un juez, porque me dicen, si hay jueces de guardia eso no será verdad. Pues me parece que sí que es verdad, o no te consta. A ver, los juzgados de violencia de género no tienen turno de guardia, Vale, entonces pues ya está. normalmente sí que es verdad y depende de la población, te puedes pasar desde el viernes hasta el lunes. La ley dice que el menor tiempo imprescindible debe pasar a disposición judicial. En una capital como en Madrid, pues si te detienen el viernes, seguramente el sábado por la mañana o el sábado por la tarde estés, pero hay muchos sitios donde no tienen los juzgados de guardia, que tienen una gran capital, y es posible que pasen, pues eso, viernes, sábado y domingo, y el lunes a primera hora están a disposición judicial. Y eso sí que es cierto. Perfecto. Oye, Jesús, pues muchas gracias. Le remito otra vez a lo que he dicho antes. malostratosfalsos.com. Ahí Jesús explica lo que no está escrito. Está en la página. Muchas gracias, Jesús. Un abrazo y feliz noche. Mil gracias, José. Y hasta pronto, que seguiremos. Pronto. Un saludo. Gracias. Hasta luego.